Muy buenas horas a mis amados hermanos de la iglesia y de todo lugar y todas las personas que pudieran tener acceso a esta grabación. Los aprecio mucho con todo mi corazón en nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a compartir con ustedes palabra de Dios, pero siento hacerlo como es correcto, con una corta. Encomiendo mi alma, mi vida, mi espíritu, Señor, en tus preciosas manos. Y pido que tú, amado Dios, fluyas a través de mi persona, fluyas a través de mis labios. Oh Dios, de tal manera que lleguen los corazones que la necesitan. Y tú, Señor, seas honrado y glorificado, Padre de los cielos. Bendice a cada uno de los que puedan, Señor, disfrutar de esta palabra. Mi Dios precioso, te amo, te alabo, te adoro y bendigo tu santo nombre y me gozo en tu presencia. Muchas gracias, precioso Dios. Alabado seas por siempre. Amén. A todos mis hermanos oyentes, a todos mis hermanos que puedan disfrutar de esta bendición, les digo con mucha satisfacción de que hace unos 3 o 4 días el Señor puso en mi corazón en una mañana acerca de la mordedura de la víbora al apóstol Pablo. Entonces he venido meditando, analizando, leyendo, estudiando y me doy con la sorpresa de que encontramos en ese título una palabra muy acogedora, una palabra muy profunda que por supuesto va a llegar a nuestras vidas como un remedio, como un bálsamo para cada uno de nosotros, porque como hijos de Dios sabemos de que el camino del Señor nunca es color de rosa. El Señor nos advirtió siempre cuando Él dijo, pues, de que habrán espinas, habrán dificultades mientras caminamos por esta tierra rumbo a la vida eterna. Así es que, querido pueblo de Dios, sabemos y tenemos conciencia completa de que el Evangelio es sufrido, pero también el Evangelio trae gran satisfacción en nuestra alma cuando hacemos la voluntad de Dios, sobre todo cuando hacemos la voluntad de Dios. Ese es mi gozo mayor, hermanos, ese es mi contentamiento. Ahora pues comparto con ustedes el tema que se llama La víbora se le prendió en la mano de Pablo. Lo encontramos en el capítulo 28 del libro de los Hechos y voy a leerles esta palabra del 1 al 9 en Hechos 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades, del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Gloria sea al Señor. En su palabra encontramos aquí una historia muy conmovedora. Sin embargo, queridos amados, esto no es todo, porque queremos hacer una introducción considerando parte del capítulo 27 del libro de los Hechos, en la cual vemos nosotros
que algo aterrador antecede en la experiencia del apóstol Pablo y se registra precisamente en el capítulo 28 en el libro de los Hechos. En el trayecto a Roma, hermanos, en este viaje a Roma, que no fue un viaje de turismo, sino para ser juzgado por el César, fue su último viaje y esta vez en calidad de prisionero, donde su vida estaba siempre en peligro, tanto por las tempestades del mar como por la decisión de los soldados que en un momento dijeron, matemos a los prisioneros para que nadie huya. Y también por otro lado, hermanos, hacía 14 días que no habían tomado alimentos, entonces eran muchas las razones que estaban prácticamente acabando con la vida de los prisioneros. Dentro de ellos estaba el apóstol Pablo. Pero nos llama mucho la atención, hermanos, porque dice en el verso 27, en el capítulo 27, verso 20, dice ahí, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, fue así que la esperanza de sobrevivencia se había esfumado ya en todos los ocupantes del barco, que eran unas 276 personas. Hermanos, nos llama mucho la atención que al margen, hermano, de todas estas cosas y por encima de toda adversidad, el Señor tenía planes por ejecutar y a través de su siervo Pablo como instrumento para que se vean cumplidas o cumplidos los planes de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 27, versos del 23 al 25 o al 26, dice así, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Así es que, hermanos, antes de llegar a esta isla, donde va a acontecer la mordedura de la víbora en la mano de Pablo, antes de eso, hermanos, este varón estaba pues al borde de la muerte junto con sus compañeros en el barco, porque se habían suscitado por muchos días, hermanos, una secuencia de tormentas y grandes tormentas que terminaron destruyendo al barco. Así que, hermanos, veamos aquí de un paso difícil a otro paso difícil, del naufragio al ataque de una víbora. En la primera parte, hermanos, en la primera parte dice así en el verso 3 del capítulo 28. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pues esta primera parte se llama una víbora se le prendió en la mano al apóstol Pablo. Hermanos, por primera vez en la Sagrada Escritura aparece en el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 1, la palabra serpiente. Y dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y en Apocalipsis dice en el 20, verso 2, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces ahora podemos nosotros ubicarnos en un punto de claridad y podemos darnos cuenta que la serpiente es un
La serpiente es un animal que significa peligro, maldad, daño, pecado, y también esta serpiente representa, hermanos, al mismo adversario de Dios, al mismo adversario de la iglesia que es Satanás. Así es que esa serpiente que aparece en el libro de Génesis y esa serpiente de la que habla el capítulo 20, verso 2 de Apocalipsis, esa serpiente, vamos a verlo ahora, hermanos, sin más ni menos, mordiendo la mano del apóstol Pablo. En la isla de Malta y en todo el mundo, quien era mordido por una serpiente o por una víbora, hermanos, solo esperaba su fin, porque nada se sabía de un antídoto como hoy día. Quiero que podamos ayudarnos con este dato que tenemos aquí, hermanos. El veneno de las víboras constituye una mezcla de más de 20 polipéptidos distintos que incluyen enzimas y toxinas que producen diversos tipos de intoxicación, con síntomas patológicos en dos modalidades, neurotóxicos y hemotóxicos. Tan dañino era el veneno de una víbora que la persona que resultaba afectada no tenía opción a continuar con vida. Después de muchos años, en el año de 1894, recién el médico francés Albert Calmet descubrió, hermanos, por primera vez el antídoto para el veneno de una víbora, para el veneno de los alacranes y para el veneno de las arañas. Recién, hermanos, pero antes no había con qué poder combatir ese daño irreversible que producía el veneno de una víbora. Así es que el caso de Pablo, viéndolo humanamente, fue tan complicado, hermanos, y por ser complicado, hermanos amados, los moradores de esa isla lo sabían perfectamente, tanto así que se formaron un concepto negativo del siervo de Dios, diciendo: este hombre huye de la justicia y por eso es que le ha sucedido esto, por eso es que la víbora le ha mordido. Hermanos, había un tiempo prudencial para que el efecto del veneno termine con la vida de los seres humanos o de los animales que eran mordidos por una víbora. Pueblo de Dios, en el contexto espiritual, el acecho de la serpiente, de la víbora venenosa contra los hijos de Dios y sus ministros es constante. Pablo, en este viaje, con mucha hambre, con tanto frío, golpeado por el viento y trabajo extremado, mojado y con sus ropas semirrotas, casi ahogado y todo lo demás, pienso yo que solo debería encontrar una isla para pernoctar, abrigarse, alimentarse y recuperar fuerzas. Sin embargo, le esperaba la víbora para añadir veneno, dolor y peligro sobre su cuerpo agotado y cansado. Esto nos ayuda a entender por qué nos vienen tormentas tras tormentas y aún más tormentas a los siervos que le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Pueblo de Dios, no quisiera pasar a la segunda parte sin antes decirles que si alguna vez nos hemos lamentado y hemos dicho: ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy bien con Dios, o yo estoy sirviendo a Dios, soy puntual en las cosas que el Señor me ha mandado, en fin, ¿y por qué me pasan estas cosas? Si lo hubiéramos mencionado, si lo hubiéramos pensado, les recomiendo, les suplico, queridos hermanos, queridos consiervos, que nos retractemos de esos pensamientos o de esas expresiones, porque simplemente hemos ofendido aún más a nuestro buen Dios. Porque es necesario, queridos hermanos, que
los fieles del Señor pasemos por una serie de circunstancias adversas y que hasta nuestra vida puede estar en riesgo, en fin, pero que todo eso más bien sirva para decirle a Dios: te amo, te alabo, te adoro y creo en ti y seguiré hasta el último momento que yo pueda respirar. Mejor así, amados hermanos, para que el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea honrado, reverenciado y sea pues enaltecido el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Con esto, hermanos, paso al segundo punto y dice este segundo punto: Dios neutralizó el veneno de la víbora. Mire qué bueno, lo mejor que pudo ocurrirle a Pablo, queridos hermanos, lo mejor que pudo sucederle, un milagro más en su vida. Está bien, después del naufragio, después viene el dolor, hermanos, de esta mordedura. Qué dolor, hermanos, porque usted sabe perfectamente que tan solo una avispa que nos pinche, el dolor es tremendo. Y se produce una hinchazón que dura hasta a veces una semana o a veces más para desaparecer, y el dolor está permanentemente en el cuerpo, tan solo con la pinchazón o picadura de una avispa. Pero aquí no es una avispa, es una víbora. Así que, hermanos, el milagro de Dios se hace presente. Veamos aquí, hermanos, que el tiempo se había vencido, el tiempo de espera, para que el veneno de la víbora cumpla su objetivo. Los moradores de la isla cambiaron de opinión de inmediato, pues para ellos la muerte era segura, y ahora se dan con la sorpresa que solo un Dios podía revertir esta situación. Los habitantes de aquellas tierras, querido pueblo de Dios, ellos no creían en Dios, no sabían nada de Dios, hasta que llega Pablo. Mientras tanto, ellos creían en los héroes mitológicos, ignoraban las grandes verdades de la Biblia, como Marcos 16:17, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, y algo más en Lucas 10:19, dice así, preciosa palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, esto es más que suficiente. Estos versos preciosos de la Sagrada Escritura es más que suficiente, porque aquí está el antídoto, hermanos amados, para la ponzoña maligna del diablo, para la ponzoña maligna de la víbora. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso es que yo invoco a la iglesia, porque, hermanos, gran parte de la iglesia como que ha ignorado y ha desmerecido estos versos y como que no lo aplican en su vida, hermanos, y esto es tremendo. Con mucho pesar tengo que decir, hermanos, que he podido ver, soy testigo de esto, por eso lo manifiesto con la finalidad de corregir estas aberraciones en muchos hermanos. Hermanos, cuando en diferentes congregaciones le restan importancia a esta palabra, sobre todo a los versos que acabamos de mencionar, precisamente porque la víbora, hermano, se le prendió hace mucho tiempo en sus vidas para que desestimen la palabra de Dios. Por esta preciosa palabra han sido y son sanados y liberados miles y miles de personas, pues esta palabra bendita es el antídoto más eficaz para el veneno de la víbora. Esta palabra de poder permitió que Pablo siga adelante hasta cumplir su misión encomendada por Dios. Al Señor Jesucristo le alabamos, al Señor Jesucristo le honramos y le agradecemos por toda esta dicha, por esta bendición y por el poder de su palabra bendita, que es remedio para nuestra alma y remedio, hermanos, para todo mal. Y consuelo y fortaleza, hermanos, para los cansados, para los atribulados, hermanos amados. Pero hay que creerle a Dios y hay que honrar su nombre, hay que creer su palabra y hay que cumplirla conforme Él nos manda. Me da mucha alegría compartir el punto 3 de este tema. Y dice, queridos hermanos, la Biblia, que Pablo sacudió la víbora en el fuego. Le repito, y pido que usted lo medite con mucha atención. Pablo sacudió la víbora en el fuego.
Dice el verso 5 del capítulo 28 del libro de los Hechos, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Mire, en la India y en muchos lugares del planeta hay personas que juegan, hermano, con las cobras. Y usted sabe lo que es una cobra. Es una víbora muy venenosa, entre las más venenosas que existen en la tierra. Hermanos, esa gente juega, esa gente adiestran a esas víboras y las tienen en la casa como mascotas. Eso es terrible, hermanos. Eso es lo peor que puede hacer una persona. Hermanos, sin embargo, Pablo nos enseña que con esos animales no hay que jugar y que con la víbora espiritual tampoco hay que jugar. Hermanos, Pablo no se dio tiempo para eso. Él inmediatamente, apenas la serpiente se le prende en la mano, él procedió de inmediato a sacudirla en el fuego para que la serpiente sea destruida. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios. Miren, le leo en el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 14, dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí hay una palabra de maldición. Hermanos, la víbora o la serpiente antigua fue maldita, hermanos. Dios mismo la maldijo. Entonces, de ese animal no hay que fiar, con ese animal no hay que jugar. Y en el término espiritual, hermanos, pues con el pecado no hay que jugar, con el diablo no hay que jugar, no hay que descuidarnos, hay que velar de día y de noche para que nosotros podamos, hermanos, estar precavidos y evitar que esa víbora se prenda de nuestra vida. La serpiente es símbolo de maldad, de engaño, de placer, de pecado, de muerte. Por eso la serpiente es maldita. Y con ella no hay que jugar ni darle importancia, solo hay que sacudirla cuanto antes de nuestra vida. Eso sería, hermanos, lo mejor que podríamos hacer cuando esta serpiente maldita acecha a los ministros de Dios o a los hermanos en la fe. En este caso, la víbora nuevamente significa, o sea, en el caso de Pablo, la víbora significa, hermanos, oposición, estorbo, destrucción, muerte. Porque el apóstol Pablo, felizmente, él ganó ventaja, restando importancia al diablo y a su plan malévolo, sacudiendo inmediatamente la serpiente en el fuego y continuando con lo que él tenía que hacer tanto en la isla y posteriormente en Roma. Qué maravillosa enseñanza obtenemos aquí los ministros o siervos del Señor y toda la iglesia. Con esta lección nos quedamos sin opción a las excusas. Y quisiera, amada iglesia, que por amor a Dios y por nuestro propio bien, quisiéramos, hermanos, detenernos aquí con mucho cuidado a lo que les estoy diciendo. Muchos hermanos se refugian casi siempre en las excusas para no hacer lo que Dios manda cumplir. No pueden asistir a los cultos, bueno, ahora a los cultos virtuales. No pueden dar ni hacer nada porque siempre dicen no puedo. Siempre vas a escucharlos decir no puedo. Pero sí tienen, hermanos, todo el tiempo para sus intereses personales, como negocios, viajes, reuniones, entre otras cosas. Quiero aclarar aquí, hermanos, que el trabajo es ordenado por Dios. Dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 10, en la última parte: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que hay que trabajar, pero honestamente, hermanos, y en el tiempo prudente, sin robar nada de lo que le corresponde a Dios, sin hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Trabajemos con mucha honra, pero hermanos, dirigidos en obediencia y en santidad a Dios. Pero hermanos, acabemos con estas excusas que mucho mal nos hacen. Hermanos, lo que sucede a estos hermanos, a estas personas que siempre se disculpan por no poder hacer las cosas que Dios manda, es, hermanos, que no se han percatado que la víbora
espiritualmente ya se les prendió hace mucho tiempo en sus manos y los está desviando del camino. Por eso, amados hermanos, no estamos aquí en contra de alguien, pero sí en contra del pecado, en contra de la desobediencia. Y con justa razón, hermanos, el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. El mismo apóstol Pablo aquí, hermano, nos confirma que este es el peligro, hermanos amados. Cuando la persona se descuida es porque ha sido, hermanos, mordida por la serpiente, mordidos por la víbora, y el veneno está haciendo efecto en sus vidas. Por eso dicen, no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo nada para Dios. Hermanos, si realmente nos interesa nuestro buen Dios, y si valoramos nuestra salvación tan grande, es momento de despertar. Porque Efesios 5:14 nos dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Sacúdete de la víbora, querido hermano. Sacúdete de la víbora, amada iglesia. Arroja la víbora de tu vida para que seas libre y puedas ver con claridad la voluntad de Dios y puedas tú disfrutar de su palabra y de sus grandes beneficios. No importa si tenemos que sufrir, no importa si tenemos que pasar por mareas y no importa si tenemos que pasar por una serie de crisis, pero al fin Dios te ha llamado, Dios te ha salvado, Dios te ha escogido, porque Él tiene un plan para cumplir a través de ti. Por eso el modelo aquí es el apóstol Pablo. Él no murió ni en la mar por las tempestades y porque los soldados querían matar a los presos para que no huyeran. No murió tampoco de hambre. No murió cuando la serpiente le muerde en la mano. ¿Por qué? Porque Dios se encargaba de conducirlo, porque Él vivía en perfecta obediencia. Él vivía en santidad, sumiso a Dios en todas las cosas. Eso es lo que la iglesia tiene que considerar, queridos hermanos. Con mi corazón abierto al Señor y con mi corazón alegre por ustedes, hermanos, quiero concluir en este momento diciéndoles que Dios ya le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma. Si Dios nos ha trazado una línea como meta, pues pese o pase lo que pase, Dios conservará nuestra vida y ministerio hasta que sea ejecutada la misión de Dios a través de nuestras vidas. Dios tenía un plan, hermanos, de salvación para Roma, hermanos, y para la misma gente de la isla de Malta. Dios tenía algo especial porque nada ocurrió ni ocurrirá por casualidad, sino que cada cosa, hermanos, es dirigida por Dios. La mínima y la mayor cosa son dirigidos por Dios, siempre. En Hechos 28, versos 31 o 30 y 31 dice así: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y predicaba el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de nuestro gran Dios. Vemos que en la isla, queridos hermanos, una vez que él permanecía de pie y la gente se convenció que era un Dios, ellos en su lenguaje, en su pensamiento decían que eran un Dios. Hermanos, Pablo podía él pedir en el ambiente, en la casa donde fue llevado, él podía pedir un lugar y recostarse o bañarse o cambiarse de ropa o tomar alimentos o echar una siesta, no lo sé, pero todas esas cosas él lo necesitaba hacer inmediatamente. Sin embargo, hermanos, la obra de Dios estaba pendiente en esa isla y él tuvo que decirle a la gente,
porque él no había muerto tras la mordedura de la víbora. La gente lo entendió y cuando este famoso Publio se da cuenta, él dice, aquí hay alguien que puede socorrer a mi padre y esta bendición yo no lo pierdo. Él le hace saber a Pablo que su padre estaba enfermo y no de cualquier enfermedad, no de una gripe, era de una enfermedad terrible. Entonces Pablo bien pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Tráemelo a tu papá aquí, yo voy a orar por él aquí. Sin embargo, hermanos, él, aún sin descansar, aún sin haber tomado alimento alguno allí todavía, él echa a caminar y se dirige a la casa del anciano. Entra a verlo, dice la Biblia, y pone las manos sobre él y ora esta palabra de vida, esta palabra de poder, y el anciano se sana. Amada iglesia, inmediatamente se pasan la noticia y resulta que en la isla había muchísimos enfermos y dice la palabra de Dios que esos enfermos, Pablo oró por ellos y se sanaron. Quiere decir, hermanos, que la palabra fue manifestada allí, que la palabra fue declarada allí y la gloria de Dios fue manifestada allí en ese lugar. Por eso es que Pablo no murió con las tempestades en el mar. Por eso es que Pablo no se ahogó. Por eso es que a Pablo los soldados desistieron de matarlo a él y a todos los prisioneros. Por eso, bendito sea alabado el nombre de Dios Altísimo, gloria a su nombre. Así es que ahora, hermanos, es una maravilla compartir que cuando Dios o cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, compartiendo la palabra, no importa pasando por peligros, por tempestades, ataques de víbora o desalientos, en fin, lo que fuera. Hermanos, pero hay una cosa mayor que es el gozo de servirle a Dios encima de esas circunstancias adversas. Es lo mejor que podemos hacer. Y es el mejor agrado que podemos otorgarle a nuestro buen Dios, hermanos amados. Nunca nos lamentemos por lo que nos sucede y aprendamos a ser firmes y fieles en su palabra. El mismo Señor Jesucristo tuvo experiencias difíciles y complicadas en su vida en la tierra al ejercer su ministerio. Muchas veces Él era criticado, muchas veces Él se quedaba solo, muchas veces Él también pasó cosas muy difíciles y también se le presentó la víbora. ¿Recuerda usted que después de los 40 días de ayuno, el diablo mismo se le presentó para tentarlo? Esta víbora venenosa ahí estaba presente también en la vida de Jesucristo. Sin embargo, Él pudo más porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el autor mismo de la palabra, por cuya palabra se hacen los milagros sobrenaturales en el cielo y en la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que, amada iglesia, sacúdete de la víbora de engaño, sacúdete de la víbora de conformismo, de letargo, de irreverencia a Dios, sacúdete de la víbora de desobediencia y destrúyela. Recuerda que las marcas de la víbora son muestra de fortaleza y convicción para alcanzar y dar por cumplida nuestra misión para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien somos y a quien servimos. Permítame hacer una oración, queridos hermanos, para concluir esta labor. Poderoso Dios, nos gloriamos en tu precioso nombre, nos alegramos, amado Dios, en el poder de tu palabra, nos alegramos, Padre, en las enseñanzas que recibimos de tu siervo, el apóstol Pablo. Bendito Dios Todopoderoso, tú que estuviste en todo tiempo con tu hijo Pablo, con tu servidor Pablo, tú mismo estás con nosotros y con la iglesia hoy día y será hasta que tú vengas por la iglesia. Bendito sea tu nombre. Hoy pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que todos los cristianos que tengan problemas, hermanos amados, que tengan dificultades o que estén atravesando por cosas confusas,
de que tengan nuestros hermanos problemas en su fe o con cualquier cosa que les aconteciera. Poderoso Dios, ahora ayúdanos, líbranos, acude a ellos, como tu siervo Pablo acudió a ayudar y a bendecir a los moradores de la isla de Malta. Acude hoy y a tu iglesia, ayúdala, levántala y despiértala, porque encontramos en tu palabra en muchas ocasiones tú enviaste un espíritu para despertar a las almas, para que, el pueblo pueda, Señor, despertar y sacudirse de la víbora y poder seguirte fielmente hasta el final. Mi Dios de los cielos, honro y alabo tu nombre, pero también creo y honro tu palabra, mi Dios bendito. Oh Dios de los cielos, gracias por la iglesia, gracias por los ministros que están esparcidos en toda la faz de la tierra. Amado Dios, ahí donde el acceso es a veces muy difícil, ahí donde no hay agua, donde no hay alimentos, donde no hay medios de transporte, y por esos caminos van tus siervos predicando tu palabra. A ellos bendícelos, a ellos, Señor, sosténlos con tu mano de poder, como lo hiciste con tu siervo Pablo. Muchísimas gracias, buen Dios, por tu palabra. Muchísimas gracias, Dios, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Pueblo de Dios, un abrazo. Su servidor, el hermano, el pastor Sixto Rilucea Cabanillas, para bendecirlo siempre con la palabra del Dios Altísimo. Amén. Hasta pronto.